en la parrillada familiar, lo convirtieron en un espectáculo. Mi primo grabó mi llegada, haciendo zoom en la pintura descascarada y el espejo sujetado con cinta adhesiva de mi coche. Las risas fueron fuertes, y mi plato estaba vacío para cuando llegué a la mesa. Nadie preguntó cómo estaba, solo cómo mi lata había sobrevivido la autopista. Olvidaron que una vez vendí mi anillo de bodas para que no le cortaran la luz a la abuela. Al día siguiente, llegué en una limusina estirada, y ninguno sabía que era mía. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás mirando hoy? Comenta abajo. Nunca fui la ruidosa. En una familia de buscadores de atención y cuentacuentos, yo era la que recogía los platos, hacía los mandados y llegaba temprano solo para ayudar a poner las sillas plegables. No pedía mucho, ni atención, ni elogios, ni siquiera gracias. Mi padre solía decir, los callados sostienen el techo. Y durante la mayor parte de mi vida, creí que si me mantenía amable y constante, alguien notaría el peso que cargaba. Crecimos en una casa modesta, entre personas que medían el valor por el ruido y las cosas nuevas. Asados, cumpleaños, baby showers, todo era un escenario. Mis primos usaban marcas que no podía pronunciar. La familia de mi hermana llegaba en SUV con moños encima. Yo conducía el mismo coche desde la universidad. El motor titubeaba, el espejo estaba sujeto con cinta, y el aire acondicionado funcionaba solo cuando quería. Pero tenía historia. Era el coche que mi padre me ayudó a comprar antes de morir. Había escrito una nota y la había guardado en la guantera, cualquiera que sea el camino que elijas, sigue conduciendo. Nunca la tiré. Mi padre era mecánico, del tipo que olía a aceite y metal caliente. Me crió con llaves inglesas y paciencia. No éramos ricos, pero nunca nos faltó lo que importaba. Cuando murió, yo tenía 23 años, apenas de pie, trabajando en 2 empleos y asistiendo a la escuela nocturna. Mi familia llegó al funeral en coches negros con vidrios polarizados. Yo llegué en el mío, callada y sola, sosteniendo una flor de papel que una vez me regaló en mi cumpleaños. Nadie se ofreció a regresar conmigo ese día. Con el tiempo, me convertí en la chofer de la familia, no por obligación, sino por conveniencia. Cuando la tía Marí necesitaba un viaje de última hora al hospital, yo iba. Cuando el hijo de mi primo tenía práctica de fútbol, yo lo recogía. Nunca pedí dinero para la gasolina. Solo me presentaba. Pero lentamente, la amabilidad que ofrecía se volvió invisible. No importaba que trabajara en 2 empleos o que me saltara almuerzos para ahorrar. Lo que veían era la pintura descascarada en mi parachoques. Lo que recordaban era la antigüedad de mis llantas, no los kilómetros que recorrí por ellos. Cada verano hacíamos una gran parrillada familiar. Era tradición, hamburguesas, música alta, alguien siempre quemando el maíz, y alguien siempre presumiendo un nuevo trabajo o un viaje a las Bahamas. Yo iba por la comida y me quedaba por la tradición, incluso cuando mi presencia parecía ruido de fondo. Ayudaba a cargar hieleras, me aseguraba de que los pequeños tuvieran bloqueador solar y sonreía cuando se reían de cosas que no entendía. Pero poco a poco, el tono cambió. La gente empezó a llamarme la humilde, una frase cargada de juicio. Me preguntaban si alguna vez pensaba en mejorar mi vida. Alguien una vez dijo, sabes, ser callada no te hace profunda. Me reí entonces. Pero eso se asentó en mi pecho como piedra. Un año, llegué tarde a la parrillada. Había trabajado un turno doble y me detuve a comprar hielo extra en el camino. Cuando llegué, las buenas sillas ya estaban ocupadas, la comida casi se había acabado, y mi nombre no estaba en la lista del potluck. Se habían olvidado de que yo iba. Sonreí de todos modos y desempaqué las bolsas que traje. Alguien gritó, vaya, ¿todavía conduce esa cosa? La risa se esparció como el viento entre los manteles de plástico. Nadie me ofreció un plato. Nadie preguntó si estaba bien. Esa noche, me senté en mi coche mucho tiempo antes de irme a casa. Miré el llavero con foto colgando del encendido. Estaba descolorido, solo papá y yo, cubiertos de grasa, sonriendo junto a mi primer coche. Pensé en cuánto significó ese momento. En lo orgulloso que estaba. En lo poco que ese orgullo parecía importar ahora. Y aún así, volví al año siguiente. Y al siguiente. Porque creía, en el fondo, que la lealtad algún día sería suficiente. Que los que amas eventualmente te verán. Te escucharán.
Te elegirán. Pero me equivoqué. Empecé a notar las ausencias. Mi cumpleaños, que solía ser un simple cupcake y una tarjeta, fue olvidado 3 años seguidos. Recordaban el cumpleaños del perro de mi primo. Recordaban los ascensos laborales entre ellos. Pero mi nombre desapareció de los chats grupales, mis opiniones de las conversaciones. Me convertí en alguien a quien saludaban de lejos, no a alguien a quien invitaban a entrar. El coche se convirtió en un símbolo para ellos. De fracaso. De estar estancada. De ser pequeña. Pero para mí, era un relicario de supervivencia. Contenía todos los viajes que hice cuando nadie más ofreció. Contenía las lágrimas que derramé tras insultos silenciosos. Contenía el silencio del sacrificio, kilómetro tras kilómetro. Aún así, me aferré. Hasta que en una parrillada de verano, una prima tomó una foto de mi coche al estacionarme al otro lado de la calle. La publicó con el pie de foto, vibras de parrillada y cacharros oxidados. La foto tuvo me gusta. Comentarios. Emojis de risa. Alguien dijo, ¿todavía funciona? Otro respondió, a duras penas. Nadie me defendió. Yo estaba allí. Sosteniendo el hielo. Sonriendo. Pero algo se rompió dentro de mí ese día. No por rabia. Por claridad. Me di cuenta que nunca me verían como más que el coche que conducía. Ya habían decidido quién era. Y cuánto valía. Y entonces, decidí dejar de demostrar que estaban equivocados. Simplemente se los mostraría. Se reían de las abolladuras, pero nunca preguntaron cómo llegaron allí. Se burlaban del motor, pero nunca ofrecieron abrir el capó. Ese día, algo cambió, dejé de disculparme por sobrevivir. Y en silencio, comencé a construir algo que ellos nunca podrían abollar. Seguí presentándome. No porque me invitaran, sino porque aún creía en las raíces. En la familia. En el perdón. Me decía que sus risas eran inofensivas. Que imaginaba cómo sus ojos se posaban demasiado en mis llantas, como sus elogios mutuos venían acompañados de silencio para mí. Aguantaba la respiración con cada broma, cada codazo, cada momento en que pude haberme ido pero me quedé. Porque eso es lo que hace la lealtad. Se queda. Incluso cuando duele. El problema es que, cuando te quedas callado el tiempo suficiente, la gente lo confunde con asentimiento. Piensan que tu silencio significa que aceptas ser menos. Mi prima René consiguió un coche nuevo el otoño pasado, brillante e impecable, un híbrido con asientos de cuero y pantallas táctiles. Se estacionó en diagonal frente a la casa de la abuela, luego se rió cuando me estacioné unos espacios más atrás. Dijo, lo suficientemente fuerte para que se oyera desde el porche, alguien llame al museo. Este anticuario necesita preservación. Nadie la corrigió. Alguien silbó despacio, un sonido que significaba acuerdo sin compromiso. Otro primo aplaudió como si fuera un chiste digno de recordar. Sonreí, como siempre lo hacía. Pero esa noche, conduje a casa con las ventanas abajo, no por la brisa, sino porque el aire acondicionado por fin se había rendido. La elogiaban por ser financieramente inteligente. Se había casado bien. Su esposo trabajaba en tecnología, y ella llevaba la misma sonrisa en cada reunión, esa que decía que esperaba aplausos. Nunca la odié. Odiaba lo fácil que olvidaron que solía pagarle la factura del teléfono cuando estaba desempleada. Odiaba que nadie recordara cuando le presté dinero para libros en la universidad. Nunca se lo pedí de vuelta. Nunca siquiera se lo recordé. Comencé a notar el desequilibrio con más claridad. En un baby shower, llevé un regalo envuelto en papel marrón, pañales, biberones y toallitas. Escuché a una de las primas decir detrás de mí, oh, qué tierno, ella trajo lo básico. Otra prima regaló un pequeño body de Gucci. Lo exhibieron en una mesa como trofeo. El mío fue colocado en el suelo, debajo de una silla. Seguían llamándome humilde como si fuera un premio de consolación. Una forma de justificar sus propias alardes. Trabajaba en 2 empleos, uno en la oficina de una escuela durante el día, y otro contestando teléfonos en un centro de despacho por la noche. Apenas dormía. Pero siempre tenía tiempo cuando alguien necesitaba un ride. Siempre. Aún así, se pedían ayuda entre ellos para mover muebles, recoger las medicinas de la abuela, cuidar niños por unas horas.
Los escuchaba coordinarse en chats grupales de los que ya no formaba parte. Pero cuando sus planes fallaban, de repente se acordaban de mí. Sonaba mi teléfono. Y yo aún iba. No sé cuándo la amabilidad se convirtió en expectativa. Cuando hacer favores se volvió una obligación, y mi tiempo se volvió desechable. Una noche, llevé al prometido de mi prima que se había quedado varado después de un evento de trabajo. Lo recogí al otro lado de la ciudad, gasté mis últimos $10 en gasolina y regresé a casa con una barra de granola para cenar. Al día siguiente, publicó en línea sobre cómo sus amigos increíbles lo habían salvado. No me mencionó. Y aún así, me quedé en silencio. El coche, mi coche, se convirtió en una broma constante. Mi tío lo llamaba la fiel, pero no con cariño, más bien con lástima. Mi hermana decía que tenía personalidad, y luego añadía que realmente debería pensar en sacar un préstamo antes de que explote. Mi hermano una vez se ofreció a venderlo por mí en un depósito de chatarra. Todos se rieron. Pero nadie preguntó si necesitaba ayuda para reemplazarlo. Veían mi coche, no mi trayecto. Veían el óxido, no la razón por la que lo mantenía funcionando. Veían a una mujer vieja estancada, cuando en realidad, era una mujer joven construyendo algo con paciencia. Empecé a seguir los patrones. El esposo de René tuvo una fiesta por su nuevo trabajo. Yo recibí un mensaje de texto que decía, espero que sigas dándole duro, cuando conseguí un trabajo extra organizando transporte para bodas. Otra prima abrió un salón, todos llevaron champán. Yo renové el registro de mi negocio, y nadie se dio cuenta. Aún así, no presumí. No anuncié lo que estaba construyendo, pieza por pieza, sueldo por sueldo. Usaba mi trabajo en la escuela para pagar cuentas. El trabajo nocturno para ahorrar. Cada vez que alguien se reía de mi coche, añadía $50 a una cuenta secreta. Cada vez que me excluían de una foto grupal, archivaba un documento. Cuando me decían que me estacionara atrás, lo tomaba como un recordatorio. No estaba allí para ser vista, estaba allí para ver con claridad. Y lo vi todo. Como la gente respetaba la riqueza, no el carácter. Como un bolso nuevo recibía más elogios que años de sacrificio. Como las bodas eran sobreentradas, no compromisos. Mi coche viejo, aunque desgastado, era honesto. Nunca fingía. Nunca juzgaba. Y nunca me falló. Había una frase que vi una vez en la pared de un taller mecánico. Ella consiguió la SV. Yo recibí la solicitud de dinero para gasolina. Esa era yo. Era a quien llamaban cuando algo se rompía, cuando faltaban transportes, cuando otros planes fallaban. Pero nunca era a quien celebraban. Y en algún lugar profundo, dejé de desear celebración. Quería libertad. Empecé a conducir temprano los fines de semana. No por la familia, sino por contratos. Solicité licencias temporales. Hacía preguntas en cada gasolinera, cada taller, cada despachador. Dejé de avergonzarme de mis manos manchadas de aceite. Dejé de esperar permiso para ser más que la callada. Estaba aprendiendo rutas, no para huir de ellas, sino para hacerlas mías. Se reían cuando me estacionaba detrás de sus autos brillantes. Sonreían con burla cuando mi motor tosía al encender. Pero mientras brindaban por cosas que les fueron dadas, yo trazaba un camino hacia algo ganado. Y me llevaría directo hacia ellos, solo que no de la forma que esperaban. La parrillada de verano era igual cada año, ruidosa, caótica, un coro desordenado de carne en parrillas, niños corriendo con cajas de jugo, y adultos actuando el éxito como si fuera un show de talentos. Lo llamaban una tradición familiar. Yo lo llamaba un recordatorio anual de quién importaba y quién no. Ese año, llegué a tiempo. Me había tomado el día libre en ambos trabajos, usé mis últimos 3 días de PTO. Incluso lavé el coche, no porque quisiera su aprobación, sino porque merecía llegar limpia, aunque el vehículo bajo el brillo tuviera 15 años. Pero antes de siquiera bajarme, los vi. Mis primos, tías y hermanos reunidos en semicírculo cerca del camino de entrada, con vasos de plástico y teléfonos en mano. René señaló mi coche e hizo algo teatral con las manos, como una presentadora de juegos revelando un mal premio. Apagué el motor y esperé. Mis palmas descansaban sobre el volante. Observé sus hombros sacudirse con risas. Mi hermana se apoyaba en el Tesla de su esposo,
su mano con manicura presionada contra el pecho mientras trataba de respirar entre carcajadas. Salí del coche, despacio. El sol estaba alto, y el asfalto hervía bajo mis pies. Mientras caminaba hacia la mesa con 2 tartas caseras, nadie se ofreció a ayudar. Nadie se hizo a un lado. Se apartaron como si yo fuera niebla, silenciosa, estorbando, y apenas notada. Puse las tartas en la mesa plegable y me senté en silencio. La voz de René sonó momentos después, levantando su teléfono. «Chicos, miren esto», gritó, y giró su teléfono. Una foto de mi coche, claramente tomada esa mañana, llenaba la pantalla. El pie de foto, sigue rodando, apenas. La risa fue instantánea. Incluso mi tía se rió. Alguien aplaudió. Algunos primos aullaron como si fuera un especial de comedia. No dije nada. Tomé una servilleta y me limpié las manos. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi nombre no estaba en el cartel del potluck. Todos tenían un plato con su nombre pegado encima, cazuelas elegantes, torres de frutas, postres personalizados. El mío estaba al final, sin marcar. Alguien había escrito extras con marcador permanente encima. Y no se detuvo ahí. Cuando llegó el momento de las fotos familiares, se organizaron por ramas. René tenía toda una fila para su línea de legado, con atuendos coordinados por color. Mi hermano posó con sus hijos, mi hermana se alzó en tacones junto a sus hijos altos. Cuando llegó mi turno, el fotógrafo parpadeó. «¿Y tú estás con?» Abrí la boca. Luego la cerré. «Creo que solo vino sola», dijo alguien detrás de mí. Nadie me invitó a unirme a una rama. Regresé lentamente a la mesa, la risa desvaneciéndose en música. Sonaba una canción que antes amaba, pero ahora se sentía ajena. El calor se aferraba a mi espalda. Observé cómo levantaban al bebé de mi prima en el aire como a la realeza. Recordé haberlo mecido durante cólicos, rabietas, noches largas que nadie más quiso manejar. Recordé limpiar su baba mientras todos bailaban. Ahora, ni siquiera me ofrecieron un asiento cerca del bebé. En un momento, alguien preguntó si aún hacía eso de la noche. «Ya sabes», dijo mi prima, «el trabajo telefónico o era lo de la escuela. Siempre estás haciendo malabares, ¿verdad?» Asentí una vez. Se dieron la vuelta antes de que pudiera responder. Me di cuenta de que me había convertido en algo que no podían clasificar, porque no tenía un título claro, ni un coche de lujo, ni una pareja que me tomara de la mano. A sus ojos, estaba en transición. Pero nadie preguntó a dónde iba. Se sirvió la cena, y me encontré al final de la fila. La carne casi se había terminado. Serví unas pocas papas en mi plato, añadí la rebanada más pequeña de pollo. El bol de sandía estaba vacío. «La próxima vez», dijo alegremente mi tía, «trae un acompañante. Te ayudará con la confianza». No dije nada. Porque no quedaba nada por decir. Mi hermana dio un brindis cerca del atardecer. Estaba de pie en lo alto de las escaleras del porche, una copa de vino en la mano. «Por el crecimiento», dijo, sonriendo. «Por quienes suben de nivel, quienes brillan, quienes dan el siguiente paso». Todos aplaudieron. Excepto yo. Estaba demasiado ocupada limpiando salsa barbacoa de la esquina de mi camisa. Mientras el cielo oscurecía, mi prima puso el video. El que había editado ese mismo día. Era un montaje, clips de todos llegando, sonriendo, posando, abrazándose. Con música alegre de fondo. Cuando mi coche apareció, la música se detuvo de golpe, a propósito. Sonó un claxon fuerte sobre la imagen. Alguien fuera de cámara gritó, «¡Muevan esa cosa!». Estallaron en carcajadas. Sonreí. En silencio. Amargamente. La pantalla se congeló en la imagen de mi coche. Y luego se desvaneció a negro. Nadie notó que me fui. Nadie notó que me llevé las 2 tartas a casa. Y nadie notó la forma en que miré esa pantalla. No con enojo. No con tristeza. Sino con decisión. Me habían convertido en el chiste. Ahora, me convertiría en el titular. Convirtieron mi llegada en una broma, mi presencia en un fallo en sus vidas relucientes. Pero mientras se reían de mi coche, nunca preguntaron hacia dónde me dirigía. Y pronto, lo sabrían,
que yo había estado al volante de algo mucho más grande desde el principio. Esa noche, no lloré. Conduje a casa con las ventanas abajo, el aire nocturno espeso con olor a carbón y perfume viejo. Mis manos apretaban el volante más fuerte de lo usual, pero mi rostro se mantenía sereno. Pasé por vecindarios donde las luces del porche brillaban como promesas, familias riendo durante cenas tardías, perros ladrando, niños en pijama. Y me pregunté cuántos de ellos habrían sentido lo que yo sentía. Cuántos se habrían sentado en silencio en mesas que alimentaban a todos menos a ellos. Cuando llegué a casa, me estacioné en el mismo lugar de siempre. Me quedé sentada en el coche mucho después de que el motor se apagó. El silencio llenaba el interior como humo. Miré el llavero con foto en el tablero, ya desvanecido por los años de sol y huellas. Papá y yo, ambos sonriendo como si el mundo estuviera completamente abierto. Esa noche no tenía nada de qué sonreír. La casa se sentía más fría de lo habitual. O quizá yo llevaba el frío por dentro. Me quité los zapatos, coloqué las tartas intactas en la encimera, y me senté en el borde del sofá. Lo repasé todo en mi mente, los aplausos, la imagen congelada de mi coche en la pantalla, la forma en que nadie notó cuando me alejé. Hubo un momento, breve, pero agudo, en el que quise desaparecer. No permanentemente, no físicamente, sino emocionalmente. Doblarme en la versión más pequeña de mí misma. La que no soñaba en voz alta, la que no se paraba demasiado recta. La que decía sí incluso cuando quería gritar. Pero ese momento pasó. Porque algo más se elevó. No ira. No venganza. Determinación. Durante años, me había mantenido al margen de su foco, útil, confiable, invisible. Había hecho todo bien, y aún así, me trataban como un relleno. Un personaje de fondo en una familia que solo celebraba a quienes brillaban. Me levanté del sofá y caminé hacia el espejo del pasillo. El que tenía una pequeña grieta en la esquina, como un defecto que nunca desaparecía pero tampoco empeoraba. Me miré. Las ojeras bajo mis ojos. Los callos en mis dedos. La mujer callada, cansada y honesta que me devolvía la mirada. Ella había cargado con el peso de todos los demás. Ahora, cargaría con el suyo propio. Abrí mi portátil e inicié sesión en la página del Estado. Era hora de renovar mi permiso para el examen de conducción comercial. Lo había postergado durante 2 años. Dinero, tiempo, miedo, siempre había algo más urgente. Pero ahora, nada se sentía más urgente que la dignidad. A la mañana siguiente, cancelé todos mis planes de fin de semana. Dejé de responder mensajes familiares. Cuando me preguntaban si podía recoger o dejar a alguien, respondía con 3 palabras. No estoy disponible. Los dejó atónitos. El silencio que siguió no era ausencia, era confusión. Nunca había dicho que no antes. Saqué una libreta vieja donde había garabateado ideas de negocio cuando la esperanza aún tenía espacio para crecer. Soluciones de transporte independiente era la primera línea. Debajo, docenas de nombres que había probado. Rodeé uno. El que habría hecho sonreír a mi padre. Comencé a aplicar permisos, licencias, formularios de inspección. Se sentía como nadar contra la corriente en invierno. Pero cada formulario que llenaba, cada correo de confirmación, era un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre yo y su juicio. Conduje mi coche de manera diferente después de eso. No como un símbolo de vergüenza, sino como un estudiante de su mecánica. Escuchaba sus sonidos, sentía el ritmo de sus frenos, probaba su sincronización. Empecé a pensar como alguien que algún día enseñaría a otros a conducir, no solo autos, sino negocios. En el trabajo, ahorraba agresivamente. Llevaba arroz y frijoles para el almuerzo. Evitaba comprar regalos de cumpleaños y ofertas de temporada. Cada centavo iba a una cuenta separada llamada fundación. Evitaba el chat familiar. Ignoraba sus fiestas, sus anuncios de bebés, sus sesiones de fotos. No por rencor, sino por necesidad. Ya no necesitaba estar donde no era vista. Mi hermano llamó una vez. Dejó un mensaje. ¿Estás bien? Te extrañamos en el cumpleaños de mamá. Nunca lo devolví. Porque ella no me había extrañado. Sonrió, posó, brindó, y nunca notó la silla vacía. Pasaron semanas. Luego meses.
Tomé clases nocturnas de reparación de motores pequeños. Asistí a reuniones locales de flotas. Veía videos de YouTube a las 2 de la mañana sobre seguros y sistemas de despacho. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi espíritu se sentía hambriento. No de validación. De independencia. Por primera vez en años, no estaba sosteniendo espacio para los demás. Lo reclamaba para mí. Una noche, mientras completaba el papeleo de mi LLC en la mesa de la cocina, escuché un ping. Un mensaje de René. Hey, ¿nos puedes dar un ride este fin de semana? Problemas con el coche LOL. Miré la pantalla durante un minuto completo. Luego borré el mensaje. Sin responder. Porque ya no solo estaba no disponible, había terminado. Terminaba de encogerme. Terminaba de suplicar. Terminaba de esperar a que alguien me ofreciera un lugar en la mesa. Estaba construyendo mi propia mesa. Y pronto, todos la verían. No porque gritara. Sino porque llegaría, y nada en mí sería silencioso nunca más. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Me encantaría escuchar tus pensamientos, déjalos en los comentarios. Me volví callada, pero no pequeña. Para ellos, parecía lo mismo. Aún respondía a llamadas con un hola suave. Aún asentía en los chats grupales cuando alguien anunciaba un coche nuevo o una casa. Aún reaccionaba con corazones y caritas felices. Pero detrás de ese silencio digital, me estaba moviendo. Reorganizando. Construyendo. Ya no pedía ser invitada. Ya no esperaba un plato, ni un gracias, ni una foto compartida. Me convertí en el silencio entre las notas, la parte de la canción que nadie nota, hasta que se dan cuenta de que lo sostenía todo. La calma vino primero en mi postura. Ya no me encorvaba. No me disculpaba al entrar en una habitación. Me movía por los espacios como si perteneciera a ellos. No porque estuviera orgullosa, sino porque estaba cansada de encogerme. Por la noche, estudiaba. Logística. Formularios de impuestos. Guías de marca. Veía videos sobre etiqueta para choferes, leía artículos sobre experiencia del cliente, aprendía sobre permisos municipales. Hacía hojas de cálculo. Llamaba en frío a concesionarios y hacía preguntas que no esperaban que yo supiera cómo hacer. Y dejé de mencionar cualquiera de estas cosas a mi familia. Porque mientras menos sabían, más podía respirar. Más podía prepararme en paz. Ellos pensaban que yo aún estaba cansada. Aún estancada. Aún sobreviviendo con humildad. Pero en verdad, me estaba volviendo intencional. Compré mi primer traje de segunda mano. Azul marino. Entallado. Simple. Me lo probé en mi habitación y practiqué mi sonrisa frente al espejo. No la sonrisa de siempre, suave, autodespreciativa. Esta era la sonrisa de alguien con un plan. El coche, mi viejo coche jadeante, aún me llevaba cada día. Pero ahora, cada vez que rechinaba en un bache, yo susurraba, pronto. Como una promesa. Abrí un cajón separado en mi apartamento. Lo llené con carpetas, recibos, confirmaciones del DMV, presupuestos de proveedores de uniformes. Cada papel era un paso, un peldaño en una escalera que estaba construyendo en silencio. Un día, fui a una oficina municipal para entregar un permiso final. Hice fila detrás de hombres con trajes, mujeres con tacones, personas que no se parecían en nada a la chica callada con zapatos usados y mochila. Pero cuando llegué al mostrador, deslicé mis documentos con mano firme. Y cuando el funcionario levantó la vista y dijo, todo en orden, asentí una vez y me marché. Sin aplausos. Solo progreso. De vuelta en casa, tomé el llavero con foto de mi viejo coche y lo colgué en un pequeño gancho junto a la puerta. Ese gancho había estado vacío durante años. Lo había dejado así por duelo, quizá. O por duda. Pero ahora, se convirtió en una señal. Esa foto, papá y yo, ambos con overoles manchados de aceite, ambos sonriendo con amplitud, no era solo un recuerdo. Era impulso. Visité su tumba esa semana. Por primera vez en mucho tiempo, hablé. Le conté todo. Sobre cómo se rieron. Sobre el pastel. Sobre el silencio que había elegido. Coloqué la misma flor que él me había hecho, ahora prensada bajo vidrio, junto a la lápida. Gracias, susurré.
No porque necesitara una señal, sino porque por fin me había dado permiso para seguir adelante. De vuelta en el mundo, mi ausencia se volvió más fuerte que mi presencia jamás fue. Empezaron a mandar más mensajes. Preguntaban dónde había estado. ¿Por qué me perdí la última parrillada? Un primo incluso escribió, no es lo mismo sin ti. Pero yo ya sabía. No se trataba de que me extrañaran. Se trataba de que extrañaban lo que yo daba. Los rides. La limpieza. La ayudante callada y leal. Ahora que no estaba para cubrir los huecos, sentían los vacíos que solía parchear. Recibí mi licencia comercial por correo un martes. Era ordinaria, papel simple, sello del gobierno, nada llamativo. Pero cuando la sostuve, algo en mi pecho se levantó. Como si la puerta en la que había estado recostada por años finalmente se hubiera desbloqueado. La enmarqué. No para exhibirla ante nadie más, sino para recordarme a mí misma que yo hice esto. Sin reflectores. Sin ayuda. Sin aplausos. Solo con coraje. Poco después, compré una limusina usada a un hombre de 3 condados más allá. Interior limpio. Una pequeña abolladura en el parachoques trasero. Él se disculpó como si fuera un trato roto. Sonreí y dije, perfecto. Fue la única palabra que necesité. La registré bajo mi nueva LLC. La llevé a detallar. Solicité el seguro. Empecé a bosquejar la marca, sutil, elegante, orientada al servicio. Elegí un nombre que sonara como si perteneciera. Porque así era. Encargué mi primer uniforme. Blazer negro. Sombrero a juego. Zapatos lustrados. Me lo probé frente al espejo y me di cuenta de algo que casi me hizo llorar. No me parecía en nada a la versión de mí misma de la que se reían. Me veía como la mujer que estaba destinada a ser. Conducía la limusina por la noche por caminos secundarios. Practicaba girar, retroceder, estacionar. Trazaba rutas desde salones de bodas hasta aeropuertos. Hablaba sola como si un cliente estuviera en el asiento trasero. Practicaba saludos, tiempos, tono. Ya no era solo una mujer con un coche. Era una mujer con una flota en su futuro. Y ellos aún no tenían ni idea. El chat familiar vibraba ese fin de semana. Otra parrillada. Otra celebración. Trae tu coche nuevo, escribió alguien. Tenemos curiosidad si sobrevivió al verano. Respondí solo una vez. Estaré allí. No se preocupen por el ride. Y luego apagué el teléfono. Porque habían pasado años pronunciando mal mi valor. Y ahora, lo verían escrito letra por letra. Título por título. Kilómetro por kilómetro. Pensaban que me había estancado. Que estaba estacionada permanentemente detrás de ellos. Pero mientras ellos brindaban bajo un brillo prestado, yo escribía mi nombre en escrituras en la oscuridad. Y pronto, estarían entrando a un futuro con mi logo en la puerta. El silencio en torno a mi vida les daba confianza. Les convencía de que no estaba pasando nada. Que yo era la misma de siempre, disponible, invisible, segura. No los corregí. Les dejé subestimarme. Les dejé creer que aún daba vueltas por los mismos caminos gastados mientras ellos saltaban hacia adelante. Pero había aprendido algo que lo cambió todo: hay poder en ser subestimada. A finales de la primavera, mi negocio comenzó a respirar por sí solo. Una amiga de mi trabajo nocturno me recomendó con una organizadora de bodas que necesitaba un conductor suplente. La empresa de limusinas original había hecho una doble reserva. Necesitaban a alguien confiable. Callada. Profesional. Dije que sí. Y llegué temprano, uniforme planchado, limusina impecable, itinerario memorizado. Nadie sabía que era mi primer servicio. Me estacioné como profesional. Abrí puertas como si lo hubiera hecho 100 veces. Ofrecí mentas, agua, pañuelos. Recordé nombres, me mantuve en contacto con las damas de honor, seguí cada ruta a la perfección. Al final de la noche, la organizadora me apartó. ¿Alguna vez has pensado en hacer esto a tiempo completo? Casi me reí. En su lugar, le entregué mi tarjeta. La que tenía el nombre de mi negocio impreso en azul marino intenso. Elegante. Minimalista.
Solo había pedido 10. Esa noche, entregué 7. 2 días después, tenía 3 reservas más. Así, simplemente, el negocio dejó de ser un plan. Se convirtió en un pulso. Pasaba mis fines de semana en la carretera, entre semana combinando la oficina con programación nocturna. Contraté a mi primera conductora a medio tiempo, Maribel, una madre soltera que conocí en el ayuntamiento mientras tramitaba mis papeles. Era inteligente, paciente y entendía la lucha. La entrené yo misma. Lloró el día que le di su primer uniforme. Yo lloré después de que se fue. Porque me vi en ella. Alguien que nunca había sido invitada a lujo, pero sabía cómo ofrecerlo con gracia. Reinvertí todo. Llantas nuevas. Software mejorado. Calcomanías de marca colocadas con precisión quirúrgica. Mi logo empezó a aparecer en blogs de bodas, etiquetado en fotos. Profesional, tranquila, impecable, escribió una novia. Tranquila. Esa palabra me llegó hondo. Porque mi vida, por primera vez, se sentía como mía. Luego, una tarde, mientras actualizaba mi portal de programación, noté un nombre familiar en el grupo de solicitudes de conductor. Terik. El prometido de mi prima. El mismo hombre que una vez se rió de mi coche a mis espaldas. El mismo al que recogí de un bar años atrás, cuando le daba vergüenza llamar a un taxi. Miré la pantalla. Su currículum estaba limpio. Experiencia limitada. Mucho ego entre líneas. Lo había enviado a mi empresa sin saber quién era la dueña, porque el nombre de mi empresa era profesional, genérico, sin rostro. Lo diseñé así. Abría puertas. Ahora, cerraría una. No eliminé la solicitud. La moví a una carpeta especial. Seguí leyendo la carta de presentación. La última línea me impactó. Busco una oportunidad para crecer en una empresa que valore la imagen y la reputación. Imagen. Reputación. Sonreí. Oh, si tan solo supiera. Imprimí su solicitud. La archivé bajo pendiente. No para humillar. No para vengarme. Sino porque acababa de recibir la prueba más clara de que estaba construyendo algo real. Tan real, que incluso las personas que alguna vez se burlaron de mí ahora solicitaban, sin saberlo, trabajar bajo mi nombre. El universo tiene sentido del humor. Seguí conduciendo. Los eventos se apilaban, bodas, funciones empresariales, incluso una recogida de aeropuerto para una celebridad, preferida por una amiga organizadora. Mis fines de semana estaban reservados con 3 meses de antelación. Empecé a decir no a clientes que pedían descuentos. Dejé de temblar al decir mis tarifas. Porque me lo había ganado. Cada centavo. Cada kilómetro. Una noche, después de terminar un traslado tras una recepción tardía, estacioné la limusina en su garaje, bajé y miré las estrellas. Estaba empapada en sudor, los pies me dolían, la garganta seca. Pero me sentía más alta que nunca en cualquier parrillada, cumpleaños o baby shower. Porque esto era mío. Nadie me lo regaló. Nadie me abrió la puerta. Yo lo construí. Desde la nada. Regresé a mi coche. El viejo. Aún confiable, aún jadeando, aún mío. Ahora lo mantenía limpio. No por vergüenza. Por reverencia. Porque era el coche que cargó el sueño antes de que el sueño tuviera ruedas propias. Eché un vistazo al llavero del tablero. Papá y yo, sonriendo. La imagen se había desvanecido hasta volverse un suave borrón. Pero conocía esa expresión de memoria. Orgullo. Aún vivía allí. De camino a casa, pasé frente a la casa de mi prima René. Las luces estaban encendidas. La risa salía por las ventanas. Otra reunión a la que no fui invitada. No reduje la velocidad. Porque tenía un lugar mejor al que ir. Hogar. Descanso. Preparación. Para lo que vendría después. Porque el momento en que todos se rieron de mí fue el momento en que comencé a escalar. A ella la criaron para ser elegida. Yo me levanté sola para sobrevivir. Él solicitó trabajar en mi empresa pensando que yo era solo la chofer. Todos lo pensaban. Aún lo creen. Pero pronto, cuando llegue en silencio y se suban,
El nombre en la puerta les dirá todo lo que nunca se preocuparon por preguntar. Y yo no tendré que decir ni una sola palabra. La solicitud se quedó tranquilamente en mi bandeja de entrada durante 4 días. Su nombre, en negrita arriba. Terik. El prometido de mi prima. El hombre que una vez llamó a mi coche un esquela rodante. Había enviado un currículum, una carta de presentación genérica y una foto que parecía más de perfil de citas que de empleo. No lo sabía. No tenía idea de a quién intentaba unirse. Y yo no hice ningún esfuerzo por corregirlo. Agendé la entrevista para un jueves. Le dije a mi asistente, sí, ya tenía una, que la tratara como cualquier otra. Proceso estándar, tono cortés, negocios como siempre. Pero marqué su nombre con una pequeña estrella silenciosa en el calendario. La mañana de la entrevista, vestí mi uniforme a medida. Negro. Impecable. Planchado. Recogí el cabello en un moño bajo y usé aretes pequeños. Me veía completamente como la dueña en la que me había convertido, compuesta, directa, sin impresiones por encantos vacíos. Él llegó 5 minutos tarde. Cuando entró en la pequeña sala de espera, miró alrededor con un interés leve, al logo en la pared, los sutiles detalles dorados, las fotos pulidas de vehículos y clientes sonrientes. Lo observé a través de la cámara de seguridad, su postura relajada, arrogante. Saludó al asistente como si le estuviera haciendo un favor. Luego entró a la sala de conferencias. Y me vio. Su rostro no cambió al principio. Parpadeó, ladeó un poco la cabeza, abrió la boca como para hablar, y luego se detuvo. Le señalé la silla frente a mí. Se sentó, rígido. Puse una copia impresa de su solicitud entre nosotros. Aquí dice que busca crecer en una empresa que valore la imagen y la reputación, dije. Mi voz era serena. Calma. Él asintió una vez. Tragó saliva. Estoy de acuerdo, continué. La reputación importa. Especialmente cuando quienes observan tienen buena memoria. Volvió a abrir la boca, pero no salieron palabras. Revisé su solicitud, dije, pasando la página. Experiencia limitada como conductor. Pero mucha confianza. Se movió incómodo en su silla. Yo, mira, no sabía que esta era tú. Levanté la mano. No bruscamente. Solo lo suficiente para silenciar. No hace falta, dije. Esto no es personal. Es profesional. Y sobre el papel, usted es solo otro nombre. Pero ambos sabíamos la verdad. Esto no era solo papel. Esto era historia. Esto era cerrar el círculo. Este era el momento que él recordaría mucho después de que su orgullo sanara. Me recosté en la silla, junté las manos. Una vez te burlaste de mi coche, dije en voz baja. Aquel con el que te recogí cuando el tuyo se averió. Él bajó la mirada. Te reíste. Lo grabaste. Lo compartiste. Dijiste que nunca iba a subir de nivel, punto. Asintió una vez. Finalmente había llegado la vergüenza. Me incliné hacia adelante. Mi tono se suavizó, no por lástima, sino porque quería que me escuchara con claridad. Nunca estuve estancada, dije. Estaba preparándome. Y entonces sonreí. Una sonrisa lenta, silenciosa, que llevaba todo el peso de años conduciendo en silencio. No seguiré adelante con su solicitud, dije simplemente. Él levantó la vista, con los ojos bien abiertos. No suplicando. Solo atónito. Porque, en el fondo, no había venido por el trabajo. Había venido para sentir que aún tenía algún lugar por encima de mí. Pero ahora, incluso esa ilusión se había ido. Me levanté, tomé el archivo y lo toqué suavemente. Esto permanecerá en nuestros registros, dije. No porque necesite recordarlo. Sino porque algunas historias merecen ser archivadas. Y luego me marché. Sin una salida dramática. Sin palabras de enojo. Solo el suave clic de mis tacones y el peso de la propiedad en cada paso. Él salió del edificio 10 minutos después. Nunca miró atrás. Esa noche, programé una limpieza completa para mi coche original. No quería venderlo. Quería preservarlo, como un monumento. Me había llevado durante los años invisibles, y ahora,
Se quedaría en el garaje como un trofeo que solo yo entendía. Abrí mi portátil y escribí la última parte de mi plan, una recogida VIP con chofer para mi familia. Un coche. Un evento. Una revelación pública. La invitación era simple, transporte proporcionado por el patrocinador del evento. Ellos pensaron que era solo otro contrato. No sabían que yo era quien tenía el bolígrafo en la mano. Llamé al lugar del evento después, el mismo que mi prima René había reservado una vez para su fiesta de compromiso. Lo reservé. En su totalidad. Bajo el nombre de mi empresa. No les dije nada. Porque esta vez, los aplausos vendrían después de la llegada. No antes. Pasé la semana siguiente en silencio. Sin actualizaciones en el chat familiar. Sin fotos. Sin pistas sutiles. Les dejé pensar que seguía por debajo. Que aún sobrevivía. Que seguía dando vueltas en el camino de la mediocridad. No tenían idea de que ahora yo era la dueña del camino en el que estaban parados. Y cuando llegara al evento en mi propia limusina, uniforme impecable, guantes doblados sobre el tablero. Aprenderían la verdad. No por mi boca. Sino por el silencio que seguiría a su sorpresa. Porque pensaban que yo era una pasajera. Yo era la dueña. Él entró esperando un empleo. Salió con una lección. Todos llegarían creyendo que yo aún era la que esperaba las obras. Pero cuando la puerta se abriera y el conductor bajara, no por ellos, sino por mí, el silencio no solo hablaría. Haría eco. La invitación se envió una tranquila mañana de martes. Digital, nítida, formal. Diseñada con tipografía elegante, bordes dorados, y una línea de texto sutil al pie, transporte privado proporcionado por el patrocinador. Eso era todo. Sin detalles. Sin rastro de mi nombre. Observé cómo empezaron a llegar los mensajes. ¡Wow! ¡Qué lujo! ¿Quién está pagando por el ride? ¿Hay que confirmar asistencia para la van? No dije nada. Porque el silencio ahora era poder. El evento fue programado para el sábado siguiente. El cumpleaños número 75 de mi abuela. La familia planeaba hacer algo modesto, una reunión en el patio con platos de papel y decoraciones de tienda de dólar. Pero el lugar que yo había elegido no era un patio trasero. Era un salón alquilado con cortinas de terciopelo, luces suaves y un personal que saludaba a cada invitado por su nombre. Lo pagué todo. En silencio. Legalmente. A través de mi empresa. Ellos pensaban que un patrocinador se había ofrecido. No sabían que el patrocinador era yo. Estructuré todo a través de una planificadora externa. Ella se encargó de toda la logística. En los papeles, yo no figuraba. Observé todo desarrollarse desde lejos, con la misma gracia silenciosa que había aprendido a dominar. Nadie pensó en unir las piezas. Porque nadie nunca miró más allá de mi superficie. Ese fue su error. El transporte estaba programado para recogerlos en grupos, limusinas negras de lujo, cada una pulida como un espejo. Conductores profesionales con uniformes formales. Flores en cada vehículo. Agua embotellada enfriada en cubetas plateadas. Tarjetas de nombre preimpresas y colocadas en cada asiento. Los conductores tenían instrucciones estrictas. No hablar del dueño de la empresa. No mencionar nombres. Solo entregar con precisión, elegancia y silencio. Que se pregunten. Que lleguen con asombro. La semana previa al evento, el chat familiar zumbaba con preguntas. ¿Viste el lugar? Estos coches deben ser carísimos. ¿Quién será este patrocinador? Yo observaba. Leía. No decía nada. Porque la revelación nunca estuvo pensada para ser ruidosa. Estaba pensada para ser merecida. El jueves, mi prima René publicó una foto del vestido que planeaba usar. Pura elegancia, escribió. Sonreí. Ella siempre fue sobre la apariencia. Imagen. Óptica. Pero el verdadero poder estaba en la propiedad. Propiedad silenciosa, inquebrantable. De la que nadie te puede quitar. El viernes, inspeccioné personalmente cada limusina. Revisé cada detalle. Abrí cada guantera. Retocaba cada tarjeta con nombre.
Coloqué una pequeña nota doblada en el tablero frontal del vehículo principal, en el que yo llegaría al final. Decía, olvidaste preguntar quién conducía. Esa noche, me paré en mi apartamento, mirándome en el espejo de cuerpo entero. Uniforme entallado, cabello recogido en un moño bajo, rostro sereno. Detrás de mí, la licencia enmarcada, el registro del negocio, el llavero con la foto de papá y yo, ahora restaurado y colgado junto a la puerta. Esto no era venganza. Era reconocimiento. A la mañana siguiente, el sol salió suave y dorado. El cielo no tenía drama, ni tormenta. Solo luz. Solo calma. Llegué temprano al garaje, revisé cada limusina nuevamente, ajusté un solo centro de mesa, y viajé en silencio hacia el lugar. Bajé primero, luego desaparecí por la entrada lateral. No necesitaba ser vista aún. Los invitados comenzaron a llegar 20 minutos después. Una limusina, luego otra. Cada una apareciendo como un secreto susurrado en voz alta. Observé desde un rincón mientras bajaban, atónitos, confundidos, con los ojos bien abiertos. René se detuvo, alisó su vestido, y miró alrededor como si hubiera tropezado con un set de película. Mi hermano dio una vuelta lenta sobre sí mismo y susurró, ¿qué es esto? Esperaban sillas plegables y pancartas de papel. En cambio, encontraron servilletas de lino, centros de mesa de cristal y un cuarteto de cuerdas en vivo. Aún así, no preguntaron quién lo había planeado. Porque nunca creyeron que pudiera haber sido yo. Creían que seguía en el asiento del pasajero de la vida. Aparcando al final de la calle. Llegando tarde, con las manos vacías. Nunca consideraron que las manos que ignoraban ahora eran las que firmaban sus contratos. Dentro, se maravillaban. Tomaban fotos. Compartían videos. Este patrocinador se lo ha tomado en serio. Esto parece una boda. ¿Quién hace esto? Y aún así, ni uno preguntó si yo estaba detrás. Hasta que llegó el momento. La coordinadora subió al escenario, sonrió y agradeció a todos por asistir. Y ahora, dijo, nos gustaría presentar a alguien muy especial, la persona que hizo todo esto posible. Por favor reciban a nuestra patrocinadora del evento, y dueña de Prestige Land Chauffeur Services. Mi nombre siguió. Claro. Firme. Y la sala quedó en silencio. Como si se les hubiera quitado el aliento a todos. Caminé lentamente, uniforme impecable, postura erguida. No había en mí ni una pizca de deseo por validación. Solo quería verdad. Y ya estaba ocurriendo. Porque pensaban que nunca llegaría. Pensaban que nunca estaría al frente. Pensaban que siempre serviría en silencio desde el costado. Pero esta vez, vieron cómo tomaba el centro. Bajaron de limusinas que creyeron enviadas por alguien más. Entraron en una sala construida con mis manos. Se sentaron en sillas que yo pagué. Seguían creyendo que eran el acto principal hasta que caminé. Y de pronto, cada silla se giró hacia mí. Cuando subí al escenario, no sonreí por ellos. Sonreí por mí. La música se desvaneció detrás de mí. Respiré hondo, ajusté el micrófono y recorrí lentamente la sala con la mirada. Rostros familiares congelados en el tiempo, el labial de mi hermana a mitad de sorbo, la mano de René a medio levantar en un saludo, mi tía parpadeando sin entender. No me apresuré. Porque, por una vez, ellos tenían que esperarme a mí. Esta celebración, comencé, fue posible gracias a una pequeña empresa que creyó en servir a las personas con dignidad. Con elegancia. Con fuerza silenciosa. Pausé. Dejé que el silencio se asentara. Yo soy la dueña de esa empresa. Los suspiros recorrieron la sala como viento entre hojas secas. Mi hermano se movió en su silla. Alguien al fondo dejó caer un tenedor. Dejé que todo sucediera. Porque la verdad no necesita gritar. Solo necesita quedarse quieta y dejar que el ruido caiga a su alrededor. Durante años, continué, me presenté en silencio. Con tartas. Con gasolina. Con rides en un coche del que se reían. Me quedé callada porque creía que el amor no necesitaba aplausos. Miré hacia abajo, al podio, donde había colocado una tarjeta. La que tenía pegada la foto de mi viejo llavero. Pero el silencio no es lo mismo que debilidad.
y la humildad no es lo mismo que invisibilidad. Un silencio denso colgaba sobre la mesa donde estaba sentada René, con los ojos bien abiertos, la mandíbula tensa. No parecía enfadada, sino expuesta. Solía llegar en ese mismo coche que grabaron. El que editaron como chiste. El que fue el remate de todas las reuniones. Dejé que eso calara. Pero ese coche me llevó a clases de negocios. A oficinas de licencias. A inspecciones de flotas. Estacionó frente a contratos que ustedes nunca supieron que firmé. Movimientos suaves. Tensión. Mi tío se reclinó lentamente, los brazos cruzados, ya sin sonrisa. Construí Prestige Lane con ahorros que ustedes llamaron fracaso. Contraté conductores que decían que nunca trabajarían bajo mi mando. Y hoy, llegaron aquí en vehículos con mi nombre en cada puerta. Bocas abiertas. Nadie aplaudió. Todavía no. Tomé un pequeño control remoto del podio y presioné el botón. Detrás de mí, la pantalla se iluminó, fotos de cada conductor, cada boda, cada traslado corporativo que había gestionado el último año. Mi flota. Mi nombre. Mi legado. En pantalla, apareció la imagen final, mi coche original. Lavado. Pulido. Estacionado en el mismo lugar de siempre, esta vez con una pequeña calcomanía dorada sobre la matrícula trasera. Prestige Lane, fundado con coraje. Volví a mirarlos. Pensaron que yo era una pasajera, dije. Y dejé que la pausa llenara la sala. Yo era la dueña. El silencio se rompió en una oleada, primero un suspiro, luego el ruido de un cuchillo cayendo, y finalmente, el murmullo de aplausos. Irregulares. Tímidos. Dudosamente sincronizados. Pero reales. Aplaudieron. Por mí. No porque lo hubiera pedido. Sino porque no podían negar lo que tenían frente a ellos. La mano de René, aún a medio saludar, bajó lentamente. Mi hermana parpadeó rápido y bajó la vista. Mi tía buscó un pañuelo en su bolso. Pero yo ya no los estaba mirando. Estaba observando a los más jóvenes, mis sobrinas, mi sobrino, la hija de una prima en la última fila. Sus rostros se iluminaban, con los ojos bien abiertos, expresivos. Vieron algo que los demás nunca vieron. Vieron un nuevo final. Uno no construido con ruido, sino con ascenso sin pedir permiso. Bajé del escenario. La gente se apartó. Los que solían darme la espalda ahora se giraban hacia mí. Caminé despacio, los tacones resonando, la cabeza en alto, no por orgullo, sino por paz. Por el peso que finalmente se levantaba de mis hombros. Cuando llegué a mi mesa, me senté. En el frente. El asiento que antes se reservaba para alguien importante. Ahora ocupado por alguien innegable. Mi asistente se acercó con la lista de invitados. Algunos llegados tarde aún necesitaban lugar. Ella preguntó dónde colocarlos. Sonreí. Donde sea, dije. De todas formas, me encontrarán. Porque ya no era la que llegaba en silencio. Era por quien venían. ¿Alguna vez viste a alguien subestimar a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Dicen que el silencio es oro. Pero en ese salón de banquetes, era más pesado que el oro. Era denso. Espeso. Vivo. El tipo de silencio que obliga a las personas a ver lo que nunca se molestaron en mirar. Después de volver a mi asiento, nadie habló durante un minuto completo. Ni siquiera los niños. Los aplausos ya se habían apagado, quedando solo el suave tintinear de cubiertos y el crujir de sillas. Algunos fingían comer. Otros miraban sus platos como si buscaran una explicación entre el puré de papas. Mi hermana fue la primera en moverse. Se levantó de golpe, copa en mano, y la alzó con una sonrisa tensa, forzada. Bueno, dijo, su voz un poco temblorosa, qué sorpresa tan maravillosa. Brindemos por el éxito. Y, supongo que también por guardar secretos. Siguieron unas risas. Nerviosas. Vacías. Levanté mi copa, asentí una vez, y no dije nada. Porque no tenía interés en explicarme. Lo que debía decirse ya se había dicho, en documentos, en contratos, en la dignidad callada de una mujer que ya no mendigaba un lugar en su mesa.
Vi a René moverse incómoda en su silla. No me miró. Estaba demasiado ocupada revisando su teléfono debajo de la mesa, fingiendo buscar algo. Pero no había nada allí que pudiera protegerla de la verdad que acababa de tragarse. Derek nunca apareció. Había enviado un mensaje a mi asistente la noche anterior, cancelando su segunda entrevista. Sin dar motivo. Yo sabía por qué. Y eso bastaba. Más tarde, mi tía se acercó con una sonrisa extraña, mitad orgullo, mitad culpa. Siempre supimos que tenías algo especial, dijo, su voz más suave ahora, más baja. La miré un largo momento. Sin enojo. Sin juicio. Solo, reconocimiento silencioso. Porque ahora, ella buscaba una versión de mí que había ignorado durante años. Otros la siguieron. Primos que antes ponían los ojos en blanco ahora elogiaban mi sentido para los negocios. Personas que solían llamar a mi coche la fiel ahora pedían viajes en mi limusina. Sonreí. Cortésmente. Pero no lo olvidé. Uno por uno, intentaron reescribir su papel en mi historia. Uno por uno, los dejé hablar, y respondí casi nada. Porque sus palabras ya no tenían valor. Había cobrado mi silencio. Y el interés era poder. El evento continuó, la música volvió suavemente, los platos se llenaron, las conversaciones se reanudaron en parches incómodos. Pero el ambiente había cambiado. Ya no era un elemento del fondo. Era el eje. El lugar donde aterrizaban todas las miradas, incluso cuando intentaban evitarlo. Durante el postre, los más jóvenes se acercaron. Mi sobrina, de no más de 12 años, se sentó a mi lado y susurró. Quiero construir algo como tú. Sentí mi corazón presionar contra mis costillas. Le tomé la mano suavemente. Ya lo estás haciendo, le dije. Porque para eso lo había hecho. No por venganza. Por restauración. Por una generación que quizá no tenga que rogar para ser vista. Al caer el sol, el evento se fue cerrando. La gente empezó a marcharse, algunos abrazándome más fuerte de lo habitual, otros evitándome por completo. Observé cómo mi hermana recogía sus cosas en silencio tenso, su esposo lanzándome una mirada demasiado cautelosa para interpretar. René estaba junto a la puerta. Su teléfono, olvidado. Me observaba mientras recogía mi bolso. No lo sabía, dijo finalmente. Simplemente, nunca pensé. Asentí una vez. Eso fue todo. Sin perdón. Sin rabia. Solo verdad entre nosotras ahora. Verdad envuelta en silencio. Antes de irme, caminé hasta la mesa principal y recogí el llavero con foto que había dejado junto a las flores. Lo deslicé en mi bolsillo sin decir una palabra. Una última invitada, una amiga del lugar, se acercó mientras me dirigía a la puerta. ¿Tú realmente eres la dueña de todo esto?, preguntó, señalando la fila pulida de vehículos negros esperando afuera. Lo soy. Ella sonrió. ¿Y no tenían idea? Miré una vez hacia atrás, luego otra vez hacia adelante. Nunca preguntaron. Y luego salí. El aire nocturno era suave. Mi limusina esperaba, la puerta abierta. La conductora, Maribel, asintió respetuosamente. Esta vez la dejé tomar el volante. Subí atrás, me acomodé en el asiento de cuero y apoyé la cabeza contra el vidrio. Mientras nos alejábamos, observé cómo las luces se desvanecían detrás de mí. Sin bocinas. Sin vítores. Sin música dramática. Solo el sonido del movimiento hacia adelante. De la dignidad reclamando su lugar. Porque ellos aplaudieron por ella. Pero cuando me puse de pie, guardaron silencio. Corrieron a reescribir sus papeles. A disfrazar su silencio como apoyo. Pero yo ya no necesitaba sus palabras. Tenía las mías, y ya estaban escritas en cada contrato, cada cheque, cada kilómetro que conduje hacia la vida que dijeron que nunca alcanzaría. Los días que siguieron fueron, tranquilos. No el tipo de silencio que viene con paz. El tipo que llega cuando la gente ya no sabe cómo hablarte. Comenzó en el chat familiar. El ruido habitual de selfies, bromas y chismes casuales se redujo a gotas. Alguien compartió una foto borrosa del banquete, yo, de pie tras el podio, una mano sobre el micrófono. Un primo dejó un comentario. ¿Quién lo hubiera dicho? Nadie respondió.
Lo miré un largo momento antes de dejar el teléfono. Ese silencio me dijo todo. No era que no tuvieran nada que decir. Era que ya no sabían cómo decirlo. Pasaron años definiéndome por la ausencia, por lo que me faltaba, por lo que conducía, por lo que vestía, por lo que no decía. Ahora, esas ausencias habían sido reemplazadas por presencia. Por propiedad. Por algo que no podían convertir en broma. Y eso significaba que tenían que mirarse a sí mismos. De verdad. Algunos lo intentaron. Mi hermana envió flores. Peonías, mis favoritas. Una nota decía: siempre fuiste más fuerte de lo que imaginamos. Lamento no haberlo visto antes. No respondí. Porque una flor no borra los años en que nunca te invitaron a la mesa. René envió un mensaje de voz. Su tono era más suave de lo que jamás le había escuchado. Hey, sé que dije algunas cosas a lo largo de los años. De verdad no quise que sonaran como sonaron. Solo que, bueno, nunca esperé que hicieras todo eso. Felicidades. De verdad. Lo escuché una vez. Y lo borré. No por rencor. Por autoprotección. Porque llega un momento en el que explicar tu dolor cuesta más que cargarlo. Las verdaderas consecuencias no estaban en lo que dijeron, sino en cómo caminaban ahora. Alrededor de mí. Hacia mí. Con cuidado. Como si me hubiera convertido en algo frágil o filoso. En las reuniones familiares, me hablaban como a una invitada. Me ofrecían sillas. Me preguntaban si quería decir algo. Elogiaban mis zapatos, mi labial, mi reloj. Nada de eso importaba. Porque lo que quise durante todos esos años no fue reconocimiento. Fue respeto. Y el respeto entregado demasiado tarde se siente más como arrepentimiento. Así que me mantuve cortés. Distante. Amable, pero no abierta. Ellos me enseñaron a desaparecer. Ahora estaban aprendiendo cómo se siente estar al otro lado de esa desaparición. Seguí trabajando. Seguí construyendo. Reservé mi primer contrato corporativo 2 semanas después, transporte para un equipo completo de marketing durante una conferencia tecnológica. Solicitaban un chofer con uniforme. Me ofrecí yo misma. No porque lo necesitara, sino porque quería recordar cómo se sentía. Abrir una puerta no solo para alguien más, sino para la versión de mí que esperó tanto afuera, que olvidó cómo se sentía entrar. Mi coche viejo descansaba en el garaje ahora. Limpio. Intacto. A veces lo visitaba, no para conducirlo, sino para recordar. Me sentaba en el asiento del conductor, las manos sobre el volante, los ojos cerrados. Y respiraba. Ese coche nunca me falló. Las personas sí. Y ahora, estaba allí como un monumento a la versión de mí que sobrevivió lo que el silencio nunca mereció. La abuela me llamó una tarde. No dijo mucho en el banquete. Pero ahora, su voz temblaba en la línea. ¿Sabes?, susurró, tu padre habría llorado. Viéndote así. Toda una mujer. Fuerte. Hermosa. No lloré. Sonreí. Porque ya había escuchado esas palabras, cada vez que me miraba al espejo. Le di las gracias. Y colgué. Esa noche, miré a mi alrededor en el apartamento. La foto en la pared. La licencia en su marco. El nuevo juego de llaves del segundo vehículo que acababa de comprar. Y me di cuenta de algo. Había superado la necesidad de ser celebrada. Porque la verdadera recompensa era la libertad. No era libertad financiera, aunque esa llegó. Era libertad emocional. La libertad de decir no. De no decir nada. De aparecer solo por ti misma, y no sentir culpa. La libertad de proteger tu paz como antes protegiste a personas que jamás habrían hecho lo mismo por ti. Las secuelas emocionales no fueron fuego. Fueron escarcha. Tuvieron que sentarse con su incomodidad. Con el eco demasiado fuerte de su risa. Con su propio silencio frente a mi lealtad. Esa fue la justicia. Sin explosión. Solo distancia. Y reflexión. Y yo les di eso. No porque merecieran gracia. Sino porque yo merecía descanso. Buscaron maneras de reparar lo que habían roto en silencio.
Pero mi silencio ya no era ausencia, era armadura. Y mientras ellos rebuscaban entre viejas palabras, yo caminaba hacia adelante, firme y completa. Porque el mejor cierre no es la confrontación. Es la paz. Ha pasado un año. 12 meses desde el banquete. Desde los aplausos. Desde el silencio que siguió a que pronunciaran mi nombre de una forma en que nunca lo habían dicho antes, con reverencia. Recuerdo ese día no como un punto de quiebre, sino como una llegada a casa. Porque lo que encontré en ese escenario no fue poder. Fue paz. No la que viene del reconocimiento, sino la que se instala profundamente en tu pecho cuando ya no necesitas explicarte a quienes nunca quisieron escucharte. Sigo dirigiendo el negocio. Prestige Lane ha crecido. Ahora tenemos 4 vehículos, 2 conductores a medio tiempo y una reputación creciente entre planificadores de bodas y clientes corporativos locales. Mi calendario se llena con meses de anticipación. Mi logo aparece en folletos que nunca pensé que podría pagar. Pero esa no es la parte que me cambió. Lo que cambió fue esto. Ya no espero ser vista. Ya no entro a cuartos esperando ser reconocida. Ya no suavizo mi voz para que otros se sientan más fuertes. Vivo plenamente en la versión de mí que una vez protegí en secreto, la mujer que construyó un negocio en silencio, que condujo entre risas, que guardó recibos en la guantera en vez de en el corazón. Ellos aún se comunican. Mi hermana me invita a brunch más seguido. Mi hermano me envía artículos sobre emprendimiento. Incluso René etiqueta a mi empresa a veces en redes sociales. Los reconozco. Pero no los dejo entrar de nuevo. Porque la paz me enseñó la diferencia entre perdón y regreso. El perdón es un regalo que me doy a mí misma. El regreso es algo que se gana. Algunos días, todavía paso por los lugares donde solía dejarlos. Compras. Escuelas. Citas médicas. En aquel entonces, me despedían con un gesto, como una ocurrencia tardía. Ahora, cuando paso en una de mis limusinas, a veces los veo mirar, sin estar seguro si soy yo. Lo soy. Pero no disminuyo la velocidad. Porque ya no vivo en el retrovisor. Conservé el llavero. La foto de mi padre y yo sigue desgastada, pero la restauré. La enmarqué adecuadamente. Cuelga sobre mi escritorio ahora, justo encima del tablero de horarios. Un recordatorio no de dónde vengo, sino de quien me enseñó a seguir adelante. Él nunca vio el negocio. Pero me vio a mí. Y eso fue lo que me sostuvo cuando nadie más lo hizo. A veces recibo mensajes de mujeres que no conozco. Novias a las que una vez conduje. Madres que me vieron en eventos. Niñas que encontraron mi historia en publicaciones compartidas sin saber qué era yo. Dicen cosas como, me recordaste que está bien construir en silencio. O, lloré en tu asiento trasero y no dijiste nada, pero fue el lugar más seguro que sentí en meses. Esas palabras significan más que cualquier aplauso familiar. Porque vienen sin expectativas. Vienen de personas que me ven sin necesitar que pruebe mi valor. Ya no siento la necesidad de asistir a cada reunión. A veces voy. A veces no. Y cuando voy, solo llevo a mí misma. No postres. No traslados. No disculpas. Solo presencia. Y eso es suficiente. Una noche, volví al Parque del Asado. El mismo donde alguna vez se rieron de mi coche. Aparqué la limusina una cuadra más allá, no porque lo necesitara, sino porque quería caminar. Me senté en la misma banca, cerca de la parrilla. Los árboles susurraban igual. El aire olía a carbón y a veranos viejos. Pero esta vez, no los esperaba a ellos. Me recordaba a mí. A la mí que seguía apareciendo. A la mí que sostenía platos, tragaba insultos y aún traía regalos. Ella merecía cada kilómetro que conduje para llegar aquí. Y ya no les guardo rencor. No porque ellos hayan cambiado. Sino porque yo sí lo hice. Ellos pueden quedarse donde están, aplaudiendo, preguntando, intentando. Yo no necesito volver. Porque ya no estoy pidiendo pertenecer. Ahora pertenezco a mí misma. Y ese es el único asiento que alguna vez necesité ganarme. Si alguna vez has tenido que alejarte de tu familia por tu propia paz, recuerda esto, no estás sola. Comparte tu historia abajo. Si alguna vez se rieron de ti por conducir un coche viejo,
por tener trabajos silenciosos, por no brillar lo suficiente como para ser vista. Recuerda esto. No estás sola. No necesitas permiso para superar los lugares que alguna vez te hicieron sentir pequeña. No necesitas aplausos para validar el peso que has cargado. Y no le debes tu historia a personas que solo aparecen después de que el reflector gira hacia ti. A veces, la venganza más poderosa no es la rabia. Es la dignidad. Es aparecer tranquila, impecable y completa, sin necesidad de decir una sola palabra. Porque el silencio no es debilidad. A menudo, es la parte más fuerte del camino. Para cada mujer que alguna vez fue subestimada en su propia familia. Para cada persona que construyó algo hermoso en la oscuridad. Para cada corazón que se rompió en silencio pero siguió conduciendo de todos modos. Tú eres la historia. Tú eres el titular. Y tu nombre merece estar en la puerta. Si esta historia resonó contigo, si te recordó algo enterrado, o levantó algo que olvidaste que tenías derecho a sentir, suscríbete a este canal. Contamos historias que importan. Historias de justicia silenciosa. De mujeres que convierten la humillación en legado. Porque a veces, las que fueron ignoradas son las que llevan todo hacia adelante. Se rieron del coche, pero el camino siempre fue mío.